Católicos ya están comprendiendo que solo Dios tiene el poder para hacer milagros. Pues ahora un sacerdote católico afirma que la Virgen María y los santos no tienen el poder para hacer los milagros. Esta creencia se la ha implantado el Vaticano a sus feligreses, que la Virgen María, los santos, los ídolos que ellos tienen, les pueden conceder los milagros que quieran, que les clamen. Incluso beatifican a quienes según hacen los milagros. Existe la beatificación. Y esto lo creen los feligreses, los fieles a la Iglesia Católica. Ellos afirman que sus santos, que son hechos de metal, de papel, de cartón, que tienen ojos, no ven, manos no tienen, no palpan, dice la palabra del Señor, que todos ellos tienen poder para efectuar milagros, para hacer milagros. Pero vaya sorpresa que les da este sacerdote, un sacerdote católico, recalquemos, un sacerdote católico que ha afirmado que ellos no tienen poder, ni los santos, ni la Virgen María. La Virgen María, que por los católicos es muy adorada, es incluso puesta en primer lugar más que el Señor Jesús, que se le clama a ella. Según la enseñanza católica, pues les enseñan los líderes a sus feligreses que Dios, nuestro Dios Jesús, es un Dios áspero, un Dios que está enojado y que solamente puede ser calmado por su madre, que tienen que clamarle a la madre de Jesús para que le apacigüe la ira. Así se les enseña, que tienen que clamarle a la madre de Jesús, o sea, María, para que ella interceda ante su hijo, porque el concepto que les enseñan es que nuestro Dios, Jesús de Nazaret, es un Dios enojado, un Dios airado, que está enojado por lo que le hicieron en la cruz del Calvario, y que por ende tienen que clamar mejor a María para que lo aplaque su ira. Una total mentira. La Biblia nos dice que tenemos que clamarle a Jesús. Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra me dice que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo de Nazaret. No me dice la Biblia que clamemos a María. La Biblia jamás lo especifica. Incluso María clama por un Salvador. Dice la Biblia, hablando María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y si María necesitaba un Salvador, ¿cómo pues ella puede salvar? ¿Cómo puede pues ella efectuar o realizar algún milagro? Pero esto es algo que les enseñan a los fieles católicos, y los católicos pues se comen todo lo que les enseñan sus líderes, los sacerdotes, desde el Vaticano, etcétera. Son fieles a sus líderes, a sus seguidores. Pero vaya sorpresa que les da el sacerdote, este sacerdote católico, afirmando, confirmando que la Virgen María y los santos no pueden hacer milagros. En otras palabras, ese sacerdote católico le está diciendo, oigan católicos, pues les tengo una sorpresa, los hemos estado engañando. Pues ni la Virgen María ni los santos pueden hacer milagros. Es lo que les está tratando de decir. Todo ese tiempo los hemos mantenido engañados. ¿Y cuánta gente no ha sido engañada por el catolicismo romano? ¿O cuánta gente no está todavía engañada por el catolicismo romano? Por el Vaticano, que los tiene sumisos en la idolatría, que los tiene sumisos en esas herejías, en esas prácticas satánicas detestables ante los ojos de Dios. Así están sumisos. Así están engañados. Y es lo que les dice este sacerdote católico, uno de la Iglesia Católica. Les está diciendo, los hemos mantenido engañados. Le está diciendo, la Virgen María y los santos no pueden hacer milagros. Y es verdad, no pueden, porque son pedazos de papel. Son unos ídolos.
que al que les están clamando. La Virgen María, ella está gozando con el Señor. La Virgen María, pues, ella vivió una vida fiel, aceptó a Jesús como su Salvador, siendo ella la madre terrenal que lo dio a luz en este mundo. Pero incluso ella necesitó un Salvador, necesitó caminar con Él, serle fiel como su Dios, aceptarlo como su Dios. Y ahora está en la presencia del Señor. ¿Cómo puede ella obrar un milagro? ¿Cómo puede ella obtener o ocupar el lugar de Dios si Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Cómo puede ella decir, sí, yo voy a obrar un milagro? Ella no puede traspasar la autoridad del Señor Jesús. Quizás digan los que escuchen, no, pues es que ella lo dio a luz. Sí, ella fue la madre terrenal que Dios escogió para que nuestro Salvador Jesús naciera en este mundo, pero eso no le da autoridad espiritual sobre nuestro Señor Jesús, pues Él es Dios. Dios no tiene un jefe. Dios no tiene una autoridad superior. Dios es rey sobre todas las cosas. Es un Dios soberano. Y solamente Él es el que efectúa, el que puede hacer los milagros. Dios los hace. Dios usa al hombre para hacer milagros también. Por ejemplo, cuando un evangelista impone las manos, ora, ocurren los milagros, es Dios que ha hecho el milagro a través del evangelista, a través del hermano que ora. Pero ni los santos, ni un ídolo, ellos no pueden. Ellos no obran los milagros. Los apóstoles, a quienes en la Iglesia Católica adoran, como Pedro, como Tomás, todos esos, ellos los que adoran, los que tienen canonizados, pues los apóstoles gozan en la presencia del Señor. María goza en la presencia del Señor, pero no tiene ningún poder. Pero vayamos a ver lo que dice la nota. Los milagros los hace Dios solamente, ni un santo, ni mucho menos la Virgen hacen milagros. Esto lo afirmó el sacerdote José de Jesús Aguilar. Los milagros los hace Dios solamente, ni un santo, ni mucho menos la Virgen María hacen los milagros. Esto lo afirmó el sacerdote José de Jesús Aguilar en una entrevista exclusiva de un programa de televisión azteca. Luego de estas fuertes declaraciones del cura católico, la conductora del programa de televisión le dijo que sus dichos contradecían la Biblia, que a ella le habían enseñado desde que era pequeña, enfatizando que las monjas le explicaron que los santos y la Virgen hacían los milagros. Pero quizás esta conductora dijo que le enseñaron a ella lo que ella le había enseñado, pero se lo enseñaron las monjas. Pero si las monjas están instruidas por el Vaticano, por favor. En los conventos, pues en las instrucciones lo que le deben enseñar a los que están ingresados ahí. Y esto no contradice la Biblia, es mentira eso, porque el hecho, lo que dice en la Biblia es que los ídolos no tienen poder. Lo que dice la Biblia habla de la ignorancia, de la idolatría, de la insensatez, de que es una insensatez pedirle a un ídolo. Porque, pongamos un ejemplo, la Virgen, la imagen de María, como lo miran los católicos, una estatua, y la ponen ellos, de barro. Es fabricación del hombre. El alfarero la moldea, la hace forma bonita, como una imagen, donde a la imaginación del hombre, esa es María. Esa es María, a la imaginación. Pero es hecha de barro, obra de mano de alfarero de hombre. Y que a ese pedazo de barro el hombre le esté clamando cuando después la haya fabricado. ¿Qué acaso eso no es una insensatez? Eso no es ser una persona insensata. Por ejemplo, voy a hacer este pedazo de este muñeco de barro y después le voy a pedir, oye, hazme un milagro, sáname tú eres mi Dios. Pero el hombre no se da cuenta
que Él fue el que edificó, el que moldeó ese pedazo de barro. Y quizás se hace otros más, unos 10 muñecos más, y vende 9, y luego otra persona compra, la otra persona que lo compra, también va y le pide, óbrame, hazme el milagro. Y la persona no se da cuenta que ese muñeco es un muñeco comprado que lo hizo otro hombre también como él. ¿Acaso eso no es una insensatez? En lugar que digan, clamaré al Dios que me da la respiración, al Dios por el que existo, al Dios que me da la fuerza para poder vivir en este mundo. A ese Dios le pediré, a ese Dios le pediré perdón, a ese Dios me postraré ante Él, le diré y le pediré y le suplicaré que me perdone de mis pecados y le clamaré misericordia al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en él existe, al Dios al que le debemos nuestra vida, nuestra existencia en este planeta, a nuestro Creador. A Él deben de clamarle, pero se lo piden a un pedazo de barro. Quizás digan, no, se lo estoy pidiendo a María, pero volvemos al mismo tema. María no tiene el poder, es un pedazo de barro que le están pidiendo, que según ellos es María. Pero el hombre quiere ver para creer. Sigamos leyendo el artículo. El sacerdote José de Jesús Aguilar respondió que sus dichos expresados eran la postura oficial de la Iglesia Católica, pero que el catolicismo, de manera ignorante y por falta de información, piensan que las imágenes hechas por el hombre hacen los milagros divinos. Dice, el sacerdote José de Jesús Aguilar respondió que sus dichos expresados eran la postura oficial de la Iglesia Católica, pero que el catolicismo, de manera ignorante, o sea, en ignorancia y por falta de información, piensan que las imágenes hechas por el hombre hacen los milagros. Yo diría que esta ignorancia y esta falta de información son solamente en los feligreses católicos, que son ignorantes y les falta información bíblica, porque los líderes, ellos no son ignorantes, ellos no ignoran la palabra del Señor, ellos no ignoran la Biblia, ellos tienen la información, ellos conocen y saben que Dios es el único Dios soberano. En el Vaticano conocen y saben que Jesús de Nazaret es el único medio por el cual podemos llegar al cielo. Allá lo conocen y lo saben en el Vaticano, pero prefieren mantener engañada a sus feligreses, prefieren mantenerlos hundidos en la idolatría. ¿Por qué? Porque se les acaba el negocio, se les acaban las riquezas. ¿Acaso no meditan, no piensan que cada ídolo, los ídolos, los pedazos de barro, es un negocio? Se venden, se van vendiendo y el hombre hace dinero por ellos. ¿No se meditan en eso? Pero la religión no debe ser un negocio. El Dios que servimos, Jesús de Nazaret, no lo miramos, pero se siente la divina presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se siente. Y el Vaticano prefiere mantenerlos engañados. Se les acaba el negocio. Se les acaba todo. Y así los quieren mantener. Prefieren mantenerlos engañados. Meditemos cuánta gente alrededor del mundo está siendo engañada por los ídolos. Y se le dice, no, ¿saben qué? No son es Dios. Nos hemos mantenido engañados. Si desde el Vaticano lo dijeran, eso se expande a nivel mundial. Se acaba la mina de oro. Se acaba la mina de oro. Y no lo van a hacer. Pero hay de ellos por el que les espera una condenación. Pero esta es una manera ignorante y falta de información. Ignorante en los feligreses que confían, que creen en todo lo que le dice su sacerdote. Ignorancia. Ignoran las escrituras. Les falta la información. No estudian la palabra del Señor. No estudian. Donde que Isaías
nos recalca, nos dice que hay una insensatez en seguir la idolatría. No estudian la palabra del Señor, les falta la información. Dice, sigue diciendo esta nota, dice, ninguna imagen hecha de barro o madera puede hacer ningún milagro, ni la misma Virgen María, ni ningún santo puede hacer los milagros, ni mucho menos objeto, dices. Es únicamente Dios, afirmó el sacerdote. Y es un sacerdote católico y está diciendo la verdad, que ninguna imagen hecha de barro o de madera puede hacer algún milagro. No la puede hacer. Ni la misma Virgen María, ni ningún santo puede hacer milagros, mucho menos objetos. Es una insensatez. ¿Cómo va a poder una imagen hacer un milagro? ¿Cómo va a poder una persona que ya falleció hacer un milagro? Es Dios el que hace los milagros. Y uno de los panelistas del programa que le consultó a sacerdote el por qué la gente le prenden velas a los santos y le rezan a las imágenes. Y el sacerdote José de Jesús respondió que esto se debe a la costumbre del pueblo. Eso se debe a la costumbre. Y efectivamente es la costumbre del pueblo, pues eso es lo que se ha enseñado de generación en generación. Recordemos que las generaciones antiguas se le acostumbró, enciéndele una vela a este santo, a este ídolo, para que te haga el milagro. Enciéndele una vela, enciéndele otra, te voy a poner tu veladora a este ídolo, para que me haga el milagro. Y sucedía tal milagro y le prendía su veladora. Así pasaba. Así Satanás lo mantenía engañado. Pero es una costumbre, como dice el sacerdote. Uno de los países, por eso del programa, le costó que el por qué la gente le prenden velas y le rezan a las imágenes. Esto es por costumbre del pueblo y también es porque así se los han inculcado el sacerdocio. Los feligreses van a su sacerdote y le dicen que a confesarse, porque también es pecado, eso ir a un sacerdote a confesarse sería pecado, pero será tema para otro video. Pero van y le dicen, no, pues rézate tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, ponle tantas veladoras a tal ídolo y ya serás perdonado, no reprenda al diablo por eso. Entonces lo hace el feligrés, le prende sus velas. Entonces ahí está recibiendo la enseñanza. Y esto se hace por costumbre, porque así también se ha inculcado entre la familia. Porque no me dejará mentir, hay gente que se dice que es católica solamente porque sus familiares, sus abuelos o sus antepasados eran católicos. Y hay gente que dice en la actualidad, no, pues yo soy católico porque mi abuela era católica. Pero hay gente que dice que es católica, pero ni a la iglesia católica van. Hay gente que sucede así. ¿Qué religión eres? No, pues yo soy católico. ¿Por qué? Pues porque mi abuela era católica y así me inculcaron. ¿De qué religión eres? No, pues yo soy católico. ¿Por qué? Pues es que mis padres son católicos. ¿Y tú qué religión eres? No, pues la gente dice, no, pues yo soy católico. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia católica? Pues ninguna. ¿Todo por qué es que es católico? Pues porque así me dijo mi abuelita que dijera. Eso pasa en la actualidad. Pero esto no debe ser así. Son costumbres que tiene el pueblo. Por eso sigue diciendo aquí existe una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la iglesia y impuestas por la iglesia, sino más bien que surgen del pueblo, que la iglesia tendría que tratar, enseñarles e interpretar bien a la Biblia. Aquí yo creo en mi corazón que está mintiendo el sacerdote aquí en esta ese. Porque si son impuestas por la iglesia. La iglesia le dice, rézate tantas Aves Marías, tantas Aves Padres Nuestros. Y aquí como ya el sacerdote, en mi opinión, como el sacerdote ya había expresado que no tiene ningún poder estos para limpiar a la iglesia católica, que estos ritos, esto de prender velas, todo esto no ha sido impuesto por la iglesia, pues dice que estos no son impuestos por la iglesia, sino que surgen del pueblo, que la iglesia tendría que tratar de enseñarles a interpretar bien la Biblia, concluyó. ¿Sí? Aquí existe una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la iglesia,
sino más bien que surgen del pueblo, que la iglesia tendría que tratar de enseñarles a interpretar bien la Biblia. Es cierto, la iglesia católica tiene que tratarles de enseñarles bien la Biblia, pero el hecho de que sean impuestas estas tradiciones por la iglesia, eso sí es verdad, hay que recalcar eso. Eso sí son impuestos. Aquí yo pienso en esa área, creo que también siendo el sacerdote, porque sí son impuestos por la iglesia católica, que les enseñan cómo deben de, de adorar, les enseñan lo que deben de rezar. Pues el sacerdote, cuando van a confesarse, vuelvo y repito, el sacerdote les dice, tienen que rezar tantas Aves Marías para que seas perdonado. También en los conventos les instruyen de tal forma cómo deben comportarse, les enseñan cómo deben rezar, etcétera, y a quién le deben rezar, a cuáles santos, y tienen ídolos santos para todo. Entonces esto me da a entender que todo esto es impuesto, son instrucciones, mandamientos de la iglesia católica, que está a sus feligreses. Es cierto que también surgen del pueblo, porque el pueblo se come todo esto que les enseñan ellos, y por falta de información, por ignorancia, pues los feligreses se comen todo lo que les dan. Es por eso que los feligreses y los fieles tienen que abrir el entendimiento, ser como los debería, y comprender que están, comprender, ser como los debería, y escudriñar las escrituras para comprender si está bien o está mal lo que se les está enseñando. Pero también es de la iglesia católica, se les debe de enseñar a interpretar bien la Biblia. Pero como la iglesia católica, pues, prefiere mantenerlos engañados desde el Vaticano, pues no lo harán. Prefieren mantenerlos sumisos. Pero el punto es que los santos no pueden realizar ningún milagro, ni la Virgen. Solamente Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Él es el único que puede realizar los milagros. Él es el único. Él es el único. Solamente Jesucristo. Él es el único que puede realizar los milagros. Si así lo crees, comparte este video. Si así lo crees, dale me gusta. Queremos llegar a más personas. Si así lo crees, alábale. Alábale por su poder. Y gracias por llegar a esta parte del video. Dios te bendiga. Sigamos adelante los caminos del Señor. Dale me gusta y comparte este video. Dios te bendiga, hermano.